Bueno, yo les voy a hablar ahora del mismo escenario de aplicación, que son las técnicas de analítica avanzada, pero para otro de los campos del ámbito de los recursos humanos, ¿vale? Soy Alex Rayón, como me presentabais, me podéis encontrar en muchos lugares de las redes. Como escuchabais en la presentación, pues llevo tanto desde la parte formativa como la parte profesional trabajando en el desarrollo de diferentes algoritmos para el trabajo con personas, ¿vale? Antiguamente lo hicimos mucho para el mundo de las universidades y últimamente pues, lo estamos trabajando mucho en el mundo de las empresas, que es precisamente lo que les voy a hablar, de esta disciplina naciente de la que tanta gente está hablando, que es el mundo del People Analytics, ¿vale? Os voy a hablar de esto que veis aquí, ¿vale? En primer lugar vamos a ver un poco lo que es la disciplina del People Analytics. En segundo lugar os voy a comentar un caso de aplicación en la industria de los seguros, donde vamos a hablar de cómo diseñar planes de carrera personalizadas. Hemos estado hablando mucho de todo esto que nos ha contado Nuria, ¿vale? Hemos visto cómo en el mundo del fútbol, que es un mundo con mucha tecnología, ya disponemos de muchos datos. Estos datos, de hecho, alguna de las preguntas que habéis realizado precisamente iba por acá. Las cámaras de visión artificial nos proveen de muchos datos para saber lo que está ocurriendo en un campo de fútbol, pero el problema es qué ocurre en las empresas. ¿Qué ocurre cuando no tenemos esa facilidad para saber cómo se están comportando nuestros empleados y empleadas, cuál es su rendimiento y cómo están trabajando? De hecho, como veis, el campo de People Analytics no para de crecer en interés por las empresas, pero la principal limitación con la que se encuentran es que no hay datos, ¿vale? La diferencia con la intervención anterior es que el mundo del fútbol, como digo, está muy digitalizado, tiene muchísimos datos. Esa noticia que veis ahí arriba es cómo se puede utilizar toda esa data para sacar perfiles de empleados. Y además de esos perfiles también han nacido algunas empresas, como alguna de las que os iba a mostrar ahí, que permite generar data de cómo nos comportamos en las empresas para saber qué rendimiento, qué productividad estamos aportando a las empresas. El problema, como decíamos anteriormente, es que esto no son tecnologías implantadas masivamente, ¿vale? Hay empresas grandes, como puede ser Mapfre, aseguradoras grandes como puede ser AXA, que ya están implantando soluciones donde se le hace al trabajador o trabajadora que trabaje en un entorno digital donde se generan esos datos de comportamiento, unos datos que nos permiten entender lo que está sucediendo en una compañía. Y eso es lo que se ha bautizado como la disciplina del People Analytics, una disciplina donde las empresas quieren empezar a utilizar los modelos de analítica avanzada para entender el comportamiento y el rendimiento de las personas, ¿vale? Hay una solución que cuando recupere la presentación lo veréis, que se llama KNACK, que les recomiendo que investiguen porque es una de las primeras soluciones que ha nacido en el mundo especializada en analítica avanzada para recursos humanos, ¿vale? Esa herramienta, el problema que tiene es que es muy costosa, ¿vale? Es una herramienta realmente costosa para las compañías. Por lo tanto, eso no puede ser una solución, que todas las empresas estén adoptando soluciones realmente costosas. De hecho, las noticias que veis a mi espalda que existen hablan todo de empresas norteamericanas. Un Google utiliza estas herramientas ya para medir el performance de los empleados. Facebook también recluta a todo tipo de personas dentro de las compañías basado en los perfiles de las personas, pero como digo, eso no es escalable ni lo podemos llevar a otras compañías de otro tamaño. Como veis ahí, eso que vemos ahí, el problema es que estamos llegando ya a terrenos, en la anterior por favor, estamos llegando ya a terrenos donde lo que se ha venido utilizando en diferentes procesos de empresa, producción, calidad, logística, ya ha alcanzado un nivel de madurez analítica importante, pero creo que es el momento de hablar también del campo de la analítica, ¿vale? El mundo del fútbol es un paradigma que hemos venido utilizando. Fíjense que hay de cada 100.000 niños que hay en España, solo uno llega al deporte profesional. Este paradigma de selección del mejor talento se ha venido utilizando reiteradamente en campos donde sí que teníamos datos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa en las empresas? ¿Por qué no aprovechar todo ese potencial que tienen los datos para hacerlo también en las compañías, ¿vale? Y especialmente por la ineficiencia que esto genera. Se han hecho ya muchos estudios de lo que aporta la ineficiencia en la selección a el desarrollo de carreras en entornos empresariales, ¿vale? El impacto del talento en las empresas es grandísimo y esta es la solución que les decía que provee todos estos datos,
¿vale? Soluciones donde sabemos que la principal falencia analítica que tienen todavía hoy en día las compañías es la aplicación de soluciones analíticas para mejorar procesos de selección, procesos de desarrollo de talento, procesos de conformación de equipos. Todavía hoy en día las empresas siguen conformando equipos por intuición o por experiencia de las propias personas. Y en definitiva, estamos hablando de un área, los recursos humanos, donde todavía hay mucho que aportar, ¿vale? Esta es la solución de la que les hablaba. Si pasas un poco adelante, este es un caso de uso que hizo AXA, que hizo público. Este que ven aquí es fíjense la diferencia que hay de aplicar una solución analítica de retención del talento a otra que no lo tiene, ¿vale? Seleccionar buen talento en las empresas, diseñar carreras profesionales a medida a los empleados de una empresa aporta una mayor retención. El campo, sin duda alguna, para mí, de las empresas donde queda mucho terreno que trabajar es precisamente este, el de los recursos humanos. Hay muy poquito trabajo avanzado y, por lo tanto, yo creo que en los próximos años vamos a ver bastantes proyectos en todo ello, ¿vale? Por lo tanto, la primera conclusión que les quería trasladar, otra más, por favor, es que esto que hemos estado hablando en el fútbol, con muchos modelos, vamos a llevarlo ahora a diferentes empresas. Pasa varias, por favor. Ahora les voy a contar cómo se ha aplicado ante esta ineficiencia del campo de los recursos humanos en un caso de una aseguradora. No sé si alguna vez se han parado a pensar el impacto que tienen las empresas no tener unos planes de desarrollo de carrera personalizados, ¿vale? En los próximos años vamos a enfrentar en cualquier empresa dos principales problemas. El primero es el que veis en la transparencia a la izquierda. Este famoso discurso de la automatización del trabajo a mí me parece una falacia. Bueno, a mí no, a gente bastante más inteligente que yo, que ya dice que realmente los robots solo van a sustituir una parte del trabajo. Van a sustituir, como veis en la gráfica de la izquierda, las tareas rutinarias. Pero los humanos vamos a seguir manteniendo las tareas abstractas, no concretas y creativas. Todavía ninguna pieza de software, ninguna red neuronal, que es lo más próximo a la computación cognitiva, es capaz de generar ideas noveles, es capaz de generar ideas singulares. Todavía las máquinas no son capaces de que se les ocurran las ideas. Por lo tanto, como veis ahí, las tareas no rutinarias, es decir, la singularidad de la idea, va a seguir creciendo mucho en los próximos años. La gráfica que veis a la derecha es lo que puede aportar a una empresa el diseño de carreras personalizadas para cada uno de nuestros perfiles. Imagínense que algún día disponemos de la capacidad de conocer perfectamente las necesidades de cada empleado de una empresa y que les podemos diseñar carreras personalizadas. Como veis, el rendimiento es mucho mayor y a sabiendas de que los humanos dedicamos muchísimas horas a la formación, ¿vale? Como veis aquí, este es el tiempo que dedicamos en nuestra vida a la formación. Esta gráfica es muy interesante, les recomiendo que la sigan. Es un informe que publica la OCDE todos los años a una pregunta que me he hecho toda la vida, que es a qué dedicamos el tiempo los humanos. Por eso, viendo esta gráfica, entendéis por qué duermo tan poco. Es una gráfica que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando la vi. Fíjense el tiempo que dedicamos a dormir, fíjense el tiempo que dedicamos a ocio y los deportes, que eso me parece muy bueno, pero fíjense el poco tiempo que dedicamos a la educación. Esto hace 4 o 5 años estaba por acá. Me dijeron el micrófono. La formación no va a parar de crecer en los próximos años derivado de este reto que tenemos en las empresas para poder hacer frente al avance inexorable de las máquinas, ¿vale? Aquí. Y esto es lo que están haciendo ya muchas universidades. Las universidades son la primera empresa que ha aplicado técnicas de People Analytics satisfactoriamente, principalmente por una cuestión que nos falta todavía en las empresas. Los estudiantes desarrollamos nuestro aprendizaje sobre plataformas digitales. Esta noticia, que les recomiendo que la lean con calma, habla de la Universidad de California, que ha sido la primera que se ha bautizado ya como la primera Data Driven University. Es decir, la primera universidad donde toda la toma de decisiones académicas se toma en base a las métricas que los estudiantes han estado dejando en las plataformas de aprendizaje. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Que no hemos venido a hablar de universidades. Bueno, porque en el fondo no dejan de ser otra empresa, pero un tipo de empresa muy particular, pero un tipo de empresa que ya permite, dado que dejamos todo el rastro de cómo aprendemos, en el fondo de la evidencia de cómo desarrollamos nuestras competencias, esto les permite a las universidades diseñar itinerarios formativos personalizados. En la Universidad de California, a toda persona que entra en la universidad se le ofrece un ciclo de asignaturas selectives,
lo que en Perú traduciréis como optativas o de libre elección, como hacemos en España, se les personaliza. Se conoce el perfil, se tiene una grandísima base de datos de los itinerarios de éxito de los profesionales de la compañía y con ello a cada estudiante se le puede recomendar una carrera. Se trata de una universidad donde se ha construido el valor añadido de la universidad por personalizar el itinerario formativo al estudiante. ¿Se imaginan poder llevar eso a una empresa? Bueno, pues este es el reto que nos planteó, como les decía anteriormente, una gran aseguradora española que tenía el gran reto de querer ofrecer a sus 30.000 empleados en el mundo itinerarios formativos personalizados, ¿vale? Lo que se llaman planes de carrera personalizados. Hacer un paralelismo con esto que les he contado de las universidades a las empresas. ¿Qué es lo que en los próximos años veréis que se ha bautizado ya como el Employee Journey? Imaginaros que sus empresas se conviertan en un polo de atracción de talento por ofrecerles a los empleados y empleadas la posibilidad de darles un itinerario personalizado. Yo sé lo que tú vas a necesitar para formarte, yo te lo ofrezco, pero de manera personalizada, no como hacemos todavía hoy en día, que es un elemento muy de tratamiento masivo. ¿Vale? Entonces, ya saben que para tratar datos hay dos principales maneras. Una es sacar los KPIs básicos que ha habido en recursos humanos. El campo de los recursos humanos históricamente ha estado de manera muy descriptiva diseñado con soluciones de BI a pasar a entornos más predictivos. ¿Vale? Vuélveme al anterior, por favor. Por lo tanto, ¿dónde creo que está la oportunidad? En que en el campo de los recursos humanos empecemos a abrazar este tipo de soluciones, adelantarnos a lo que puede ocurrir. Como les decía anteriormente, atraer talento derivado de decirle que yo sé lo que va a necesitar para desarrollar satisfactoriamente su carrera. ¿Vale? Entonces, cogimos los datos de una compañía, avanza por favor, otra más, y hicimos este primer gráfico, que es el primero que les quería compartir. Esto es un análisis clúster de 15.000 empleados de una compañía, ¿vale? Donde pueden ver que perfilamos y sacamos los diferentes perfiles de empleados que hay. Les he dejado unas etiquetas para bautizar los diferentes clústeres, solo para que entiendan un poco lo primero que hicimos. Sacar los diferentes perfiles. No voy a entrar en disquisiciones técnicas, pero pueden ver que esta empresa tenía acá un grandísimo grupo de empleados que bautizó como normales. Ven que tenemos un grupo de empleados destacados y ven que ahí en medio tenemos un grupo de empleados con potencial de desarrollo. Para acá ya hay que tomar una primera decisión. Si yo quiero hacer planes de desarrollo personalizados, ¿esta gráfica para qué me puede servir? Muy bien. Primera decisión. ¿En quiénes invertirían? Porque acá no todos parten de la misma situación. Toda esta data está jalada de los sistemas de información donde están trabajando dentro de una compañía. ¿Vale? Las empresas tenemos mucha data ahí. Por lo tanto, los planes de desarrollo no pueden ser los mismos. ¿A qué grupo tocaríamos primero? Al negro. ¿Por qué el negro? Efectivamente, este grupo, en términos de KPIs de productividad, está más cerca de acercarse a este grupo. Por lo tanto, si yo acerco a este grupo acá, ¿cuál puede ser el segundo grupo al que ataque? Este que veis acá. Dentro de este clúster puedo seguir arrastrando para acá y producir lo que se llaman los efectos de arrastre. Como ven, las técnicas de analítica avanzada primero nos permiten, que es el primer mensaje que les quería trasladar, nos permiten discriminar los perfiles de performance dentro de una compañía. ¿Vale? El siguiente escenario donde nos metimos es bueno, yo ahora quiero predecir cómo hacer un itinerario de éxito. ¿Vale? Ya saben que los modelos predictivos, para entrenarles, la primera decisión que tenemos que tomar es qué es el concepto del éxito. ¿Vale? Por lo tanto, estuvimos recogiendo datos de diferentes lugares de la compañía y llegamos a estas conclusiones que ven acá. Como veis, esta empresa tenía 5 variables que permitían predecir la fuga o el éxito, que son dos maneras antagónicas de entender una misma realidad. Como veis, en esta empresa, obviamente, que la gente estuviera satisfecha tenía una capacidad predictiva alta, pero fíjense lo que le ocurría a esta empresa. Ahí vemos diferentes variables: la participación en proyectos, las horas trabajadas al mes o su última evaluación en el rendimiento son variables que también tienen capacidad predictiva. Esta empresa tiene un problema bastante claro, ¿no? ¿Qué le pasa?
¿Qué tipo de variables son estas? La participación en proyectos, las horas que trabaja al mes. Sí, pero cualitativamente, ¿de qué le está pasando a esta empresa? ¿De qué sufre? Vale, son variables anuales, por lo tanto no tengo mucha traza periódica. Y aparte de eso, parece que esta empresa tiene un problema evidente con la carga de trabajo, ¿no? ¿Por qué digo eso? Vale, una interpretación de estas variables sería que parece que la carga de trabajo, el número de proyectos o las horas trabajadas aumenta las probabilidades de que estas personas se fuguen. Por lo tanto, acá hay que tomar una primera decisión, que es reducir esa carga. ¿Y en qué podemos dedicar esa carga de trabajo? Hay que distribuirla, por lo tanto, eso retendría mejor a la gente. Y una segunda determinación es, ¿por qué no dedicar esas horas de trabajo que les retiramos a planes formativos, a planes de desarrollo de carrera que podemos avanzar, ¿vale? Por lo tanto, nos pusimos a trabajar, ahora creo que funciona el pasador, nos pusimos a trabajar en diferentes modelos predictivos, pero seguíamos teniendo un problema, que es el que ha señalado, ¿cómo te llamas? El que ha señalado Marcos. El problema que tienen los datos transaccionales que tenéis todavía en el ámbito de recursos humanos muchas empresas es que son datos que medís una vez al año. En cuántos proyectos ha participado, cuántas horas ha trabajado al año, cuál es su tasa de absentismo del año, cuántas horas ha producido, con cuántas personas ha trabajado. Por lo tanto, aquí es donde nos enfrentamos a un segundo problema, que es lo que llamamos normalmente como la granularidad de los datos. ¿Qué pasa en las compañías? Pues como les decía anteriormente, esto no es el fútbol. En el fútbol ya ven que cada partido generamos muchos datos. Pero ¿de dónde podemos sacar esos datos en el mundo de las empresas? Esto es un problema, ¿no? ¿De dónde lo podemos sacar? Muy bien, vamos bien por ahí. Efectivamente, la gente dejamos mucha data por ahí en la nube. ¿Qué es la nube? ¿La nube de Lima? Las redes sociales, ¿no? En las redes sociales hay mucha información de lo que dice la gente, ¿no? ¿Y qué otros sitios hay? El correo electrónico, muy interesante. ¿Se puede analizar los datos del correo electrónico? Les invito a entrar a un sitio, que no voy a entrar ahora para que no cunda el pánico, donde pueden ver todos los datos que tiene Gmail de ustedes. Ese sitio se llama Immersion, immersion.media.mit.edu. Ahí, cuando se autentiquen, van a ver todo lo que sabe Google de ustedes. Porque Google es una herramienta. ¿Cuánto pagas por Google? Nada, ningún sol. Entonces, esos datos para alguien le van a servir. Ahí van a ver todo el screening que tiene Gmail de ustedes. Efectivamente, en los correos electrónicos hay mucha data de cómo nos comportamos en immersion.media.mit.edu. Y ahí van a ver todo lo que Google sabe perfectamente con las personas con las que se relacionan en el correo electrónico. Google sabe perfectamente los tipos de topics que tratan en el correo electrónico. Por eso, cuando usan la versión gratuita, ahí les salen unos anuncios, ¿no? Esos anuncios son por todo ese procesamiento de data. Pero ¿qué pasa si una empresa dispusiera de esa data para poder analizar lo que aporta una persona? Y eso es por lo que yo creo que en los próximos años todo ese dato no estructurado que está por ahí en la nube, que podríamos llamar en términos genéricos, va a generar también trabajo. Y eso es precisamente lo que hicimos con esta compañía. Como les decía anteriormente, un primer diagnóstico fue perfilar, un segundo diagnóstico fue saber que teníamos un problema de granularidad, necesitábamos medir más en el día a día lo que sucedía en esta empresa en recursos humanos y, por lo tanto, lo que necesitábamos era poder construir algo nuevo, ¿vale? Y, por lo tanto, nos pusimos a analizar unos cuestionarios internos que circulaban en la empresa para entender qué les preocupaba a la gente. El mundo del texto, el dato de tipo texto, tiene dos principales ventajas. Una primera es que los humanos mentimos con muchas cosas, pero poco cuando escribimos, porque pensamos que no nos está escuchando nadie. No es lo mismo que responder a cuestionarios, ¿vale? Esto es lo que los psicólogos llaman el efecto Hawthorne. Ese efecto básicamente lo que viene a decir es que cuando sabemos que nos están preguntando o nos están escuchando no decimos toda la verdad. Pero cuando estamos escribiendo y pensamos que nadie nos está leyendo, decimos toda la verdad. Por eso los datos de texto son tan precisos cuando armáis
modelos predictivos, como hemos visto estos días en los workshops que hemos dictado sobre text mining. En esos workshops habéis visto cómo el tipo de dato textos tiene una capacidad de acercarse a lo que quiere decir una persona, a lo que siente, muy alta. Y como veis, esta empresa tenía un problema claro de que parece que evidenciaba claros problemas de falta, y veis ahí un montón de atributos de lo que pensaban estas personas. Fíjense qué certeros y qué sinceros son. Falta de confianza, falta de transparencia, falta de liderazgo, una serie de elementos que complementamos con... Se ha vuelto a perder. ¿Puedes pasar, por favor? Otra más, por favor. Otra más. Ahí. Y fíjense que, aparte de las barreras que se encontraban en las empresas, también les preguntamos por las oportunidades que verían dentro de su empresa por poder aportar algo al campo de People Analytics. Y fíjense que de nuevo volvían a hablar del elemento de equipo, es decir, veían los equipos como una barrera y veían los equipos como una oportunidad. Y fíjense que todo el mundo hablaba de oportunidad por conocernos. Se trataba de una empresa con muchos hilos, una empresa donde todo el mundo estaba evidenciando que había claros problemas de equipo. Y les preguntamos también en unos cuestionarios por soluciones. Y fíjense qué interesante todo lo que respondieron. Fíjense que lo que más echaban en falta en esta compañía era hacer cosas, ¿vale? Es decir, con el texto no solo evidenciamos que tenían claros problemas por cohesionar los equipos, sino también que detectamos que había claros problemas por hacer cosas. La gente echaba en falta poder hacer cosas, hacer más actividades de equipo, hacer más intercambios, hacer un mayor reparto del trabajo. Ven, lo que hemos evidenciado con las variables predictivas también nos sale acá, entendiendo cómo dentro de una compañía también había problemas de este tipo, ¿vale? Y por lo tanto, con todo esto, ya ven que estamos complementando los análisis de los datos históricos con análisis de datos recogidos a través de los datos. Datos que los humanos vamos voluntariamente dejando en análisis de tipo texto, ¿vale? Entonces voy a terminar ya complementándoles que, claro, todos estos datos están muy bien, estos cuestionarios, pero todavía nos faltan otros grandes hilos de información que también tienen las compañías. ¿Qué pasa con los datos que hay en los calendarios de trabajo? Ahí hay muchos datos, siempre que apunten las reuniones, claro. En los emails, que ya hemos hablado. ¿Qué pasa en las herramientas de mensajería instantánea? Todas las empresas se están abrazando este tipo de soluciones, no sé con cuánto sosiego en el análisis de ¿y qué pasa con todos los datos que se generan en esas herramientas de intercambio? Herramientas como Microsoft Teams, como todas las herramientas de Google de productividad. Ahí hay mucho texto también, ¿eh? Ahí hay muchos datos de tipo de contenido. Fíjense, soluciones como las de Google Drive, que recientemente se ha conocido que Google, por supuesto que sus herramientas, también con todos los datos de tipo texto que ahí generamos, también podemos conocer perfectamente qué les está ocurriendo a los empleados de una compañía. Y fíjense que si yo recojo todos estos datos de todas estas herramientas colaborativas, porque este fue el siguiente paso, evidenciamos que había un claro problema de generación de equipos, empezamos a ofrecer planes de carrera orientado a todo ello, y la siguiente conclusión fue hacer gráficos de este tipo, ¿vale? Esto es un grafo. Está bonito, ¿eh? ¿Han visto? Ven que hay un patrón de colores, ¿no? Vale. Ese patrón de colores responde a las diferentes comunidades de intercambio de mensajes que se producen en las compañías. Una cosa innata a los humanos es a separarnos y a crear nuestro propio grupo. ¿A que sí? Eso pasa en Perú, en Bilbao, en Colombia, en Chile, en todos los sitios. Y como veis aquí, esta empresa tenía otro claro problema, que es que, fíjense esos nodos donde se están juntando mucha gente, sobre los que pivotan alrededor muchas personas. Por lo tanto, está claro que esta empresa, posterior a estas intervenciones que realizamos alrededor de la generación de equipos, nos ocurrió el siguiente fenómeno, que es que se empezaron a generar comunidades. Y esto nos llevó a... se generaban esos intercambios. Ahora lo que van a ver es esos grafos en tiempo real. ¿Qué sucedía cuando enviábamos un email desde un líder de equipo y veíamos cómo respondía la gente? ¿Vale? Lo que van a ver ahora es un vídeo de las reacciones y van a ver cómo la gente ese email lo empezaba a reenviar y se acababan generando esas comunidades de intercambio de mensajes internas. Por lo tanto, fíjense cómo podíamos utilizar incluso la política de comunicación interna, de envío de comunicaciones, para entender cómo reaccionaba la gente.
Y por lo tanto lo que empezamos a introducir es, para poder romper esos hilos de comunicación, esos hilos de comunidades, empezar a generar dinámicas donde veíamos, ahí veis claramente cómo se va a generar un clúster a la derecha muy separado. Eso es gente que no se va a relacionar con los otros, ¿vale? Y fíjense cómo a partir del envío de un mensaje, aquí había mucha gente que no reaccionaba, otro grupo de gente que reaccionaba y entre ellos empezaban a comentar la comunicación y, en definitiva, definíamos las reacciones sociales a partir del envío de un mensaje dentro de una empresa. Como ven, hemos pasado de un dato transaccional de un sistema de información centralizado a analizar posteriormente un dato de tipo texto, a finalmente analizar las reacciones sociales a través de un grafo dentro de una compañía. Fíjense cómo los datos que no tienen ningún tipo de estructura nos permiten complementar los datos históricos tradicionales, aportándole una creatividad y sobre todo entendiendo que esto sí nos resuelve ese problema de tener solo datos con carácter anual, ¿vale? Por lo tanto, empezamos a introducir estas mediciones analizando la API que nos ofrecen los servicios de emailing, que por eso les invitaba a que visiten immersion.media.mit.edu para que vean que eso es precisamente lo que hace Google. Solo hay que entender un poco cómo funcionan estos principales imperios tecnológicos de nuestra era para que entendamos que en el campo de People Analytics, este escenario de profesionalización que creo que van a vivir las empresas en los próximos años, tenemos muchas oportunidades para entender que hay posibilidades de diseñar carreras personalizadas y hay posibilidades de generar equipos de manera personalizada. ¿Vale? Bueno, como no creo que no viene el vídeo y se me acaba el tiempo, si les parece, lo cerramos acá. A su disposición para cualquier pregunta respecto a todo lo que hicimos en este proyecto. Gracias. Sí, hay una pregunta. Sí, buenas. Respecto a la información que se extrae de las redes sociales, ¿no? Para poder encontrar de repente clúster. ¿Qué red social es la más apropiada para poder capturar información? Toda vez que, por ejemplo, Twitter, ¿no? donde las personas resultamos ser más activas, incluso más intransigentes, ¿no? Nos ponemos más fuertes en nuestras posiciones y bastante divididas. ¿Se considera Twitter una red en la cual se puede sacar información apropiada? Vale, hay una cosa que hay que entender de las redes sociales y es que, aunque seamos pasivos en Twitter, en la API de Twitter tienes el dato de tú a qué publicaciones has reaccionado. Bueno, mi experiencia no es esa. En general, por lo menos en Europa, bueno, también en América, la gente consume mucha información y genera poca. Lo que quería decir es que el dato de a qué contenidos reacciona cada uno de nuestros empleados, ese dato sí está en la API. También en la API de LinkedIn. Por lo tanto, yo puedo llegar a saber de cada empleado de nuestra empresa qué tipo de contenidos le interesa y a qué tipo de contenidos suele reaccionar. Ese dato sí que está. Y es otro de los grandes olvidados en la elaboración de proyectos de analítica. Que podemos llegar a perfilar el comportamiento de nuestros empleados a partir del consumo pasivo de contenidos. No tanto a partir de la generación activa de contenidos. ¿Vale? Es lo que, con estas gráficas que les he tratado de mostrar, en la anterior que veían los códigos de comunicación de colores, lo que intentamos hacer en esta empresa. Generar contenidos para entender la reacción de la gente. Porque una cosa buena que tiene este tipo de proyectos es que nos permite modelizar quién está conectado con la empresa, quién lee los contenidos, y esto es legal hacerlo, porque yo no estoy entrando en ninguna privacidad de nadie. Simplemente estoy entrando en qué tipo de contenidos consume la gente. Y en respuesta a tu pregunta, todas las redes sociales, salvo Facebook ahora mismo, te provee el dato de qué tipo de contenidos reacciona la gente. ¿Vale? Por cierto, les he dejado acá unas referencias, que es con lo que quería cerrar todo esto. Son dos libros que resumen lo que trato de decirles. Ya veis que todo está en inglés, es una disciplina, esta de People Analytics, muy naciente, que todavía está arrancando, pero que, como veis, yo creo que esa modelización social respecto a qué tipo de contenidos se consumen, pues va a generar muchos proyectos en los próximos años. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí hay otra pregunta, por favor. ¿Y ahí hay otra? Sí. Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿Qué variables o qué tipo de variables estabas utilizando para realizar los clusters de desarrollo? Muy buena pregunta. Cumplimiento de tiempos. Todos esos datos vienen de... Es que como no he podido estar pasando otras transparencias en orden, me he saltado alguna donde venían las métricas de cumplimiento de tiempos en proyectos.
Cumplimiento de tiempo. Sí. Pero ¿qué variables adicionales? por ejemplo? Cogíamos el dato del Project Manager respecto en cuanto a la planificación de tiempos y luego vienen todos los timesheets, las hojas de tiempo de cumplimiento de cada persona. Entonces eran KPIs de output de cada persona, de valor aportado de cada persona. Y dentro de las variables también utilizaste variables demográficas. Sí, por supuesto, todas las de género. ¿Y alguna importante que te permitió caracterizar entre los de mejor o los de mayor potencial? ¿Alguna como ejemplo? Esas que he mostrado. La gráfica predictiva donde salía la importancia de las variables. Ajá. Estaba claro que aquellas personas más sobrecargadas eran las personas que menos output producían. Por lo tanto, lo que vimos claramente es que esa empresa tenía una clarísima falencia en cuanto a la sobrecarga de trabajo. Entonces, lo que hicimos fue retirar carga de trabajo y empezar a meter una dinámica más de reparto del trabajo. Ya, perfecto. Una adicional nada más. ¿Y qué percepción tienes sobre la ética respecto al uso de data de las personas, tanto en redes sociales, y cómo esto se puede utilizar dentro de las empresas? Porque, de hecho, dentro de las empresas había una política un poco más, creo que dura, para uso de web scraping fuera de la empresa. Sí, es una buena pregunta. La verdad es que el concepto de la ética primero es muy subjetivo porque es un concepto donde cada marco moral permite valorar de una manera diferente. Entonces, me da un poco miedo responder siempre a la pregunta de la ética. Vengo además de una universidad donde para nosotros los valores y la ética es todo. Por lo tanto, te diría que por supuesto que todo esto respeta la ética básica de cualquier sociedad avanzada o no avanzada. Otra cosa es lo que, respetando la ética, se puede hacer. O sea, yo saber cómo reacciona un mensaje, personas que no sé cómo se llaman, porque a mí no me interesa saber cómo se llaman. Lo que me interesa es entender la organización en grupo. ¿Qué tipo de datos es ese? ¿Qué tipo de datos es el que generamos colectivamente entre todos nosotros en esta sala? ¿A quién pertenece? Estando anonimizado. Y ahí se da un sesgo, que es el sesgo de la agregación, que es con lo que juega, por ejemplo, mucho Google. En esa herramienta que les invito a visitar van a ver que Google se escuda siempre en decir, no, si yo no analizo tus datos personales, yo analizo el de toda vuestra red. Eso a mí me parece ético hacerlo, primero porque me parece una reflexión compleja de hacer, ¿vale? Por eso la gran mayoría de las herramientas utilizan análisis sociales, como los que habéis visto, para escudarse en el concepto de no tener la sensación de estar espiando a trabajadores. De hecho, ya veis que para mí los empleados son números. Yo prefiero no saber cómo se llaman, ¿vale? ¿Qué tal, Alex? Mi nombre es Javier y ¿Qué yo trabajo en People Analytics para el sector banca. Y bueno, ya he visto aplicaciones un poco en la parte de selección. Y algo que también se pide bastante es el tema de modelar el compromiso del empleado, ¿no? Más, sobre todo en las posiciones masivas que son las que generan ventas, ingresos. ¿Cómo es que tú puedes un poco esquematizar la predicción un poco sobre el compromiso, ¿no? Sí, hay una parte de las slides que hablo del engagement, que es como yo traduciría, si quieren investigar de lo que me estás preguntando, mirad por favor el employee engagement, que es lo que resume tu pregunta, que me parece bastante compleja. ¿Por qué? Porque employee engagement, ¿vale? El compromiso de los empleados. Lo primero que para estudiar el compromiso necesitamos saber es por qué perdemos talento dentro de las compañías, que es el proyecto que les he mostrado. El segundo, ¿qué es el compromiso dentro de una empresa? El problema que tenemos siempre en los proyectos de People Analytics es la complejidad de formalizar el modelo. Porque ¿qué variable es la target del compromiso? Cumplir en tiempos, estar feliz, que es un concepto que me encanta. Predecir la felicidad, ¿qué es eso? Les preguntamos si están felices. Como veis, el problema que tiene toda la parte de engagement es precisamente que lo difícil es modelizar el engagement. ¿Qué es que una persona esté comprometida con la organización? Que las últimas evaluaciones sean positivas, que llegue siempre a tiempo, que no tenga absentismo. Ese es el problema que hay con conceptos tan amplios como se dan en recursos humanos, como estar feliz, estar comprometido, estar vinculado. Eso hay que traducirlo a modelos, ¿vale? Entonces, por eso yo veis que he sido como muy concreto en predecir la fuga, en predecir el cumplimiento de tiempos, el de tiempos en los proyectos, etcétera, etcétera. ¿Vale? De todas maneras, he dejado alguna referencia para poder estudiar todo eso. ¿Vale? Y había otra pregunta por allá. Hola Alex, ¿qué tal? También, igual que el compañero, mi nombre es Ángel, también he trabajado en proyectos de People Analytics. De hecho, se refleja bastante el tema de faltar organizar un poco la información y con un primer proyecto muy pequeño
nosotros conseguimos un presupuesto para organizar un poco la data. Ahí, con esta experiencia, me ha quedado siempre dos temas en la mente con este tipo de proyectos. Además de aplicar todo el enfoque que le has hecho, estaba en el tema de monetizar un poco el estudio. Por ejemplo, de este estudio que ya encontraste los planes de línea de carrera, no sé si llegaron a aprobarse algunos pilotos como para ver, no sé, dado el conocimiento que tengo por aquí, voy a mejorar mis 2 KPIs que son satisfacción laboral y también la productividad mensual en 5%, 10%, y me va a costar tanto. Porque también hay que tener muy claro que un proyecto de People Analytics es conocer el comportamiento del talento humano, pero sin embargo también cuesta invertir un poco en mejorar o hacer más productivo el talento humano, ¿no? Hasta el proyecto Machine Learning hay una comprensión profunda. Luego de ello hay que ver qué alicientes o qué palancas debo mover, invertir tanto tiempo y dinero para mejorar esa productividad. Entonces quisiera saber esa parte de los pilotos y una adicional que es de repente romper algunos prejuicios que tenemos en los equipos de recursos humanos. Me recuerdo bien que llevamos un proyecto donde pensábamos que nuestra cantera de los mejores vendedores era cierta universidad y cuando vimos el reflejo en los datos no era así. Era un instituto pequeño, súper escondido y que no lo habíamos visto hasta que lo encontramos la data. No sé si encontraste algunos insights interesantes aquí. Sí, bueno, respecto a la primera observación, es muy interesante y eso siempre lo resolvemos con los modelos de análisis de sensibilidad, que es básicamente saber la sensibilidad que tiene la salida a la modificación de un parámetro de entrada. Por cada sol que yo invierto en formación, ¿cuánto obtengo en la salida en cuanto a la productividad ganada? Básicamente, ¿por qué? Porque suelen ser modelos sobrelineales. Es decir, al principio, cuando yo empecé a invertir muchos soles, gano mucho en productividad, pero eso tiende a llegar a un plató, a una meseta, a un plano. Por lo tanto, eso se llama análisis de sensibilidad. Y efectivamente en este proyecto lo que hicimos fue una vez que sabíamos que la reducción de carga de trabajo y la formación eran variables que comprometían mejor al empleado, empezamos a tocar esas variables para calcular el óptimo de inversión en formación, que es un poco lo que señalabas. Y esos modelos que son bastante complejos, son modelos de optimización, se llaman modelos de análisis de sensibilidad, pero yo les invito a que los prueben porque, como bien señalas, el predictivo solo es la primera parte. El siguiente paso a dar es, ¿y ahora qué hago yo? O sea, le damos este entregable al gerente de recursos humanos y ¿cuál es el siguiente paso que toma? ¿Cuánto tiene que invertir en cada palanca? Por lo tanto, hay que avanzar a un modelo ya más prescriptivo, no tanto predictivo, de saber qué plata tener que invertir en cada uno de los perfiles, ¿vale? Y totalmente de acuerdo con tu segunda observación. Por eso he dicho al comienzo que yo creo que uno de los grandísimos campos olvidados es el campo de People Analytics. Hay muy pocos proyectos en el mundo en todo ello. Y por eso se siguen gestionando los equipos como señalabas. Por experiencia, yo pienso que en esta universidad salen buenos, me los sigo trayendo de allá. Y efectivamente yo creo que eso va a cambiar mucho en los próximos años, ¿vale? Porque creo que estos proyectos se van a ir generalizando poco a poco. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos posteriormente.